Rusia está fatal. No paramos de ver informes, noticias y vídeos con titulares cada vez peores para Vladimir Vladimirovich Putin. Y sin embargo, hay una cosa que llama la atención. A pesar de que se caiga el castillo de naipes, el Kremlin no está apostando el 100% de sus recursos a ganar el conflicto o a asegurar una posición fuerte para negociar la paz. De hecho, desde el inicio de la invasión, la economía rusa ha funcionado con el modelo 50-50, 50% economía normal y 50% economía de guerra. Como consiguen munición, drones o inteligencia del exterior, principalmente de China y de Corea del Norte, los rusos no tienen que fabricarlos ellos mismos, así que pueden permitirse no poner toda la carne en el asador. Sin embargo, claramente la estrategia no está funcionando. Rusia cada vez se está quedando más corta en armamento, algo que vimos, por ejemplo, con su incapacidad para defender Moscú de los constantes ataques de drones. Y aquí el problema no es solo perder o ganar la guerra, es que si la situación no cambia, Putin no tendrá una posición de poder para negociar una paz mínimamente favorable a sus intereses. Y la pregunta es, ¿por qué el Kremlin no va a por todas? ¿Qué le impide poner su economía en modo de guerra total? Pues la respuesta tiene nombre y apellido: Xi Jinping. China le comunica a la Unión Europea que no quiere que Rusia pierda la guerra en Ucrania. Hemos visto que China es un actor estratégico fundamental para Rusia, una relación que ambas potencias calificaron de amistad sin límites en febrero del 22, a escasos días del comienzo de la invasión rusa de Ucrania. Pero, ¿y si os dijera que el gigante asiático en realidad no desea tanto que Rusia gane la guerra? En Pekín no están nada a disgusto con la situación actual. Cuanto más se alargue el conflicto, más dependiente se vuelve Rusia. Y claro, Xi no es una hermanita de la caridad. Todos estos favores piensa cobrárselos con intereses. ¡Ojo! No nos engañemos, esto es algo que en el Kremlin saben perfectamente, y mientras pregonan a los cuatro vientos su profunda amistad con Xi, están tomando medidas para reducir la influencia china en su país. Pero claro, la cuestión es que están entre la espada y la pared porque tampoco tienen mucha más alternativa. Saben que a largo plazo esta ayuda de China puede costarles muy cara, pero ahora mismo la prioridad es la que es: ganar en el campo de batalla sin imponer una economía de guerra total. Una economía que podría provocar un levantamiento popular. Es decir, como os hemos contado muchas veces, sí, Rusia se ha volcado a la industria militar, que es fundamentalmente quien está tirando de la economía, pero digamos que todavía no han hecho una movilización general de todos los recursos nacionales, porque eso complicaría mucho la vida de los rusos. Y la pregunta es, ¿cómo se está aprovechando Pekín de esta situación? Pues amigos, justo de esto es de lo que os vamos a hablar en este vídeo, de cómo China se ha vuelto fundamental para poder librar la guerra en Ucrania, del precio que Putin está pagando y, lo más importante, del que podría tener que pagar en el futuro si sigue cayendo lo que podríamos calificar como la trampa de Xi Jinping. En este vídeo lo vamos a ver, pero hablando de productos tech, quiero recomendarte uno que no solo es increíble, sino que encima es gratis: Proton Drive. Proton Drive es el templo de la seguridad online para los archivos en la nube. En Proton Drive todo lo que almacenes permanece cifrado de extremo a extremo, es decir, que ni siquiera Proton puede acceder a nuestros archivos. Y esto ya no es solo una cuestión de no querer que una compañía vea nuestros datos, es que si hubiera una brecha de seguridad en el servicio, como cuando Wikileaks hackeó a Hillary, con el cifrado de Proton ni siquiera el hacker podría acceder a nuestra información. Vamos, es que Proton no puede ni entregar el contenido de tus archivos desencriptados aunque se lo pida un juez. Lo bueno es que Proton es también muy útil en el trabajo, porque permite colaborar en archivos como hojas de cálculo con terceros, manteniendo el cifrado y permitiendo el uso de contraseñas y enlaces expirables. Y no solo eso, Proton hace copias de respaldo constantes para que no pierdas tus ficheros, documentos o incluso los recuerdos familiares que quieras proteger. Y de nuevo, Proton Drive es gratis en su versión más simple. Pero si adquieres el plan Proton ilimitado, no solo tendrás Proton Drive en una versión más pro, sino que además tendrás los servicios extra de Proton como Proton VPN, Proton Mail o Proton Pass incluidos en el paquete. Todo por solo 8,99 € al mes, gracias al link que te dejamos en la descripción y en el comentario fijado de este vídeo. Probadlo y ya os digo que no volveréis atrás. Dicho esto, gracias a Proton por ser el jefe de seguridad online de Visual Economic. Y ahora, sigamos con este vídeo.
Rusia es el país que más veces ha visitado Xi Jinping, y en cada cumbre se asegura de dejar claro que China y Rusia son amigos para siempre, que su colaboración no conoce fronteras y que son un bloque aliado en el tablero geopolítico. No obstante, las relaciones entre estos dos países no han sido siempre tan buenas, y entender esto es muy importante. El Imperio ruso y la dinastía Qing siempre habían tenido sus roces, pero en general tenían una relación bastante equilibrada, hasta el siglo XIX. Aquí fue cuando le quedó claro a todo el mundo que el Imperio Celestial, ese país lejano tan rico y poderoso, se estaba quedando atrás. China no se había apuntado a la revolución industrial y eso la hacía muy débil. Es la época de la Guerra del Opio, la rebelión Taiping, que fue la mayor guerra civil de toda la historia, y los tratados comerciales muy desiguales que las grandes potencias impusieron por la fuerza. Os suena Vladivostok, ¿verdad? Es una de las ciudades más famosas de Rusia, pero en 1860 ese territorio no era de Rusia, era de China. La obtuvieron como una especie de pago por su papel de mediador en un conflicto con Reino Unido y Francia. Con amigos así, no sé quién necesita enemigos. Rusia incluso empezó una guerra contra Japón para quedarse un trozo de China, la Manchuria de entonces. Dos perros peleando por un hueso que ni siquiera era suyo. Y la historia no termina aquí. Creedme que, como os comentábamos, dentro del Partido Comunista Chino hay gente muy importante que todavía recuerda que Rusia no siempre ha sido su mejor amigo. En 1900, las tropas rusas saqueaban Pekín. De manera similar, el Tratado de Alianza de 1950 duró menos de una década y terminó en una ruptura estratégica y tensión militar, lo que implica que Pekín debería ser cauteloso al formar alianzas con Rusia. Fu Jing, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Asamblea Popular Nacional. Ni los zares ni la Unión Soviética fueron tan buenos aliados como les hubiera gustado. Pero Putin ya es otra cosa. Vladimir ha hecho todo lo posible para llevarse bien con China. Incluso le regaló un trozo de su país. Sí, fue un acto simbólico, movió la frontera solo unos 100 kilómetros, pero oye, los símbolos importan y mucho. Y parece que la estrategia ha funcionado, porque desde que empezó la guerra de Ucrania, China se ha convertido en el sugar daddy de Rusia. O lo que es lo mismo, Rusia se ha vuelto completamente dependiente del apoyo chino. Un dato que lo resume todo. En el año 2014, el 80% de todo el comercio de Rusia era con Occidente y solo el 10% se hacía con China. Hoy, el gigante asiático ya representa el 30% de las exportaciones y el 40% de las importaciones. China se ha convertido en el socio comercial número 1 para Putin. Eso sí, Rusia es solo el 9º socio comercial de China, que tan solo representa el 3% de sus exportaciones y el 5% de sus importaciones. Y si este boom comercial no os ha sorprendido, pues echad un ojo a lo que está ocurriendo con el dinero. Antes de la guerra de Ucrania, ver yuanes en Rusia era más raro que un perro verde, pero en apenas un par de años, el 40% de todo el comercio internacional se saldaba en la moneda china. Además, seguro que os acordáis de que Estados Unidos vetó a Rusia del sistema SWIFT, que es el mayor procesador de pagos bancarios de todo el mundo. Putin creó entonces su propio sistema de emergencia, pero no terminó de arrancar. Así que China le tendió la mano y le dejó usar su sistema de procesamiento de pagos. La influencia del yuan es tan grande que algunos bancos ya están ofreciendo depósitos y tarjetas de crédito en la moneda china. Y claro, como la inflación está por encima del 6% y hay montones de controles de capitales para que los rusos de a pie no huyan del rublo, esta alternativa está muy demandada. De hecho, los yuanes representan el 99% de las compras de moneda extranjera en la bolsa de divisas de Moscú. Pero, como decimos, no tiene mucha competencia. En esta bolsa no se negocia con dólares, con euros o con yenes, así que la moneda china está compitiendo contra el tenge kazajo, el drama armenio o el som de Uzbekistán. Y ya me diréis vosotros, ¿para qué quieren los rusos de a pie somes de Uzbekistán? El caso es que a finales del 24 había una demanda tan alta de yuanes que la oferta no daba abasto y se desató una crisis de liquidez brutal y los tipos de interés del rublo se dispararon un 20%. En resumen, está claro que cuando Occidente se alejó de Rusia, China dio un paso hacia adelante para tomar su lugar, y lo ha conseguido. Al principio esto parecía un salvavidas. Si Rusia se hubiera quedado completamente aislada del resto del mundo, muchos trabajadores hubieran tenido que dejar su puesto para producir bienes mucho más básicos que antes compraban fuera. Pero gracias a China pueden seguir trabajando en sus especialidades
vender fuera y comprar lo que necesiten. O al menos esta era la idea, porque ahora el Kremlin tiene miedo de que se vaya a dar otro escenario, que China les venda mucho, pero que no les compre nada. Seguro que os suena porque es lo mismo de lo que se quejan Donald Trump y los políticos europeos, solo que en el caso de Rusia es mucho más exagerado. Un ejemplo, los camiones. Durante la guerra hacen falta muchísimos vehículos. Y oye, si China multiplica por 10 sus exportaciones de camiones, pues perfecto, oye, no tienes que perder tiempo ampliando fábricas ni nada por el estilo. Pero cuando pasaban los años y China seguía batiendo récords de exportaciones, los políticos rusos empezaron a quejar de que le estaban quitando el trabajo a los fabricantes locales. Vamos, lo mismo de lo que se queja Volkswagen en Alemania. Así que el Kremlin aprobó aranceles históricos para que China dejara de exportarle sus productos. Volvemos a lo de antes. Con amigos como estos, no sé quién necesita enemigos. Y a ver, el debate de si las exportaciones baratas de China realmente dañan al resto de economías es algo muy complejo. Si nos seguís desde hace un tiempo, ya sabéis que solemos decir que no son tan malas como dice Donald Trump o Ursula von der Leyen. Pero ahora mismo eso nos da igual. En realidad, no es lo importante. Lo que de verdad importa es lo que piensen los oligarcas rusos. Y está claro que no ven este boom comercial de China con tan buenos ojos. Pero claro, tampoco tienen muchas alternativas. Y ahora mismo lo último que quieren es hacer enfadar a China. Así que han aprobado algunos aranceles concretos, sobre todo a vehículos, pero mucho menos de lo que les gustaría. Es lo que pasa cuando dependes completamente de un país, cuando estás en la trampa de China, y cuanto más se alarga la guerra, más atrapados estarán. China, mientras tanto, tiene un mercado enorme para ella sola, porque la mayoría de empresas occidentales de casi todos los sectores se han ido. Y esto, amigos, es solo la mitad de la trampa. Dejad que os haga una pregunta muy sencilla. ¿Cómo paga Rusia todas estas importaciones? Evidentemente con gas natural y petróleo, el oro negro de Moscú. Y también con carbón, que se habla menos, pero en China sigue teniendo un papel clave en su sistema eléctrico. Y aquí está la gracia. En China, donde 1 de cada 5 barriles de petróleo son de origen ruso, no se paga el precio completo. Normalmente los productos del mercado negro son más caros que los productos legales. Al fin y al cabo, tienes que pagar un extra para compensar al camello que se está jugando el cuello para evadir las sanciones. Pero con el gas y el petróleo ocurre todo lo contrario. Rusia lo tiene que vender más barato. Necesita esos dólares sí o sí, y sus únicas alternativas son o vender el petróleo barato o no venderlo. Desde el punto de vista de China, Putin les está regalando petróleo. Y cuanto más sancionada esté Rusia y más necesite los dólares, más barato lo venderá. Otro motivo por el que Xi Jinping no está tan interesado en que se acabe rápidamente la guerra de Ucrania. Pero atentos porque aquí viene un giro inesperado. Si China compra hidrocarburos con descuento, entonces lo lógico, lo normal, lo que todos pensaríamos es que cuanto más pueda comprar, mejor para ellos, ¿verdad? No obstante, Xi Jinping no opina lo mismo. Este mayo, Putin fue a Pekín para negociar uno de los proyectos más ambiciosos de Rusia, el gasoducto Power of Siberia 2, que conectaría Rusia con China a través de Mongolia. Oficialmente, el proyecto lleva discutiéndose desde el año 2023, pero la idea es mucho más antigua. ¿El resultado de esta conversación? Pues un poco como cuando hablas por teléfono con ese amigo que no ves desde hace un porrón de años. Va, tío, venga, en unos días quedamos y nos ponemos al día con todo. Pero los dos sabéis que no vais a quedar. Pues eso, sobre el papel se han resuelto muchos puntos clave del proyecto, pero en la práctica China ha dicho que, bueno, sí, ya veremos. Pero, ¿por qué China no quiere construir un gasoducto si Putin lo va a usar para venderle gas con mucho descuento? Pues porque no quiere cometer el mismo error de Europa, depender del gas ruso. En cambio, China está apostando por el gas natural licuado, que es un poco más caro pero mucho más flexible. Un ejemplo muy claro: cuando estalló la guerra comercial de Donald Trump, China cerró el grifo y redujo su consumo de GNL estadounidense a 0. Pero no es que rompieran ningún acuerdo comercial ni nada por el estilo. Los chinos pagaron religiosamente por el gas que habían prometido comprar, pero simplemente lo revendieron. Como el GNL va en barcos, esto es muy fácil. Pero revender el gas que te entra por un gasoducto es mucho más complicado. De hecho, a veces directamente es imposible. Sea como sea, hay otro motivo. China está presionando a Rusia para que les venda el gas todavía más barato. Sabe que Putin necesita esos dólares y quieren exprimirle hasta el último centavo.
Incluso hoy, China compra gas ruso a precios un 39% inferiores a los que pagan los pocos consumidores europeos. Durante las negociaciones del POS2, la parte china habría manifestado su deseo de comprar gas ruso a tan solo la mitad del precio actual, un nivel que dejaría a Gazprom prácticamente sin margen de beneficio. O sea, China tiene dos grandes motivos para querer que Rusia no pierda la guerra, pero que tampoco la gane. Número 1, le da acceso preferente a un mercado gigantesco para vender sus exportaciones. Y número 2, le permite comprar gas, petróleo y carbón a precio de saldo. A esto le tenemos que sumar el tercer motivo. Mientras Occidente está enfocado en Rusia, no está mirando a China. Claro que aquí el tiro le ha salido por la culata. No hay nadie que haya hecho más por reunificar la OTAN, hacerla expandirse y disparar el gasto en defensa de Europa que Vladimir Putin. Si se desatara un conflicto, digamos por ejemplo en el Océano Pacífico, el continuo rearme europeo y la menor necesidad de una presencia yanqui en el viejo continente haría que el tío Sam y sus aliados pudieran tener muchos más recursos disponibles y estar mucho más centrados en ese otro lado del mundo. Ahora bien, Occidente no necesita disparar ningún misil para amedrentar a China. Para eso están las sanciones, que se han convertido en una pesadilla tanto para Putin como para Xi Jinping. En este gráfico podéis ver las exportaciones de China hacia Rusia de bienes duales, los que tienen aplicaciones tanto civiles como militares. Con la guerra de Ucrania, estas exportaciones se dispararon. Chips para los radares, baterías para drones, piezas de armas. Ya hemos dicho que China se convirtió en el mayor proveedor de Rusia, tanto en los supermercados como en el campo de batalla. De hecho, se estima que el 90% de todos estos bienes duales de Rusia provienen del gigante asiático. Pero a finales del 23, las exportaciones empezaron a caer en picado. ¿El motivo? Tanto Estados Unidos como la Unión Europea se pusieron más serios con las sanciones y pasaron de castigar a Rusia a castigar también a sus clientes. Esto, amigos, es un nuevo problema para Rusia. Su economía y su ejército se han vuelto completamente dependientes de China, pero ya hemos visto que China tampoco es muy amiga de Rusia. Es más, ¿recordáis los conflictos territoriales de los que os hemos hablado al principio de este vídeo? Pues hay algunas voces dentro del Partido Comunista Chino diciendo que este es el momento para reparar esa injusticia histórica. ¿Ocurrirá? Pues a ver, lo más probable es que no, aunque no sería nada raro que Rusia le dejara prestado a algún territorio en el mar de Japón para instalar una base militar, o al menos un puerto con aplicaciones militares. Pero no nos desviemos, China no es un gran aliado de Rusia, y cuando Bruselas se ha puesto seria con las sanciones, ha dado su brazo a torcer. Esto ha sido un golpe muy duro para Rusia y lo será aún más en el futuro. Pekín lo apostó todo a que China siempre estaría a su lado para suministrarle los chips y los drones que le hicieran falta, pero nada más lejos de la verdad. Y aquí es cuando los oligarcas rusos, que hicieron lobby para poner aranceles a China, tienen un punto de razón. Como Rusia ha estado importando todas estas cosas, no ha creado una gran industria propia ni ha buscado formas innovadoras de adaptarse. Ojo, un poco sí que lo han intentado, aunque los resultados no han sido muy buenos porque el complejo militar ruso es un elefante viejo y sobre todo muy corrupto. Pero bueno, podrían haber apostado más por la soberanía tecnológica, como Putin decía en sus mítines, mientras el 90% de los bienes de uso dual dependían de China. En cambio, se lo jugaron todo a una carta, y esa carta se está echando para atrás. Y esto ya se está notando. No hay más que comparar los drones ucranianos con tecnología avanzada que integra muy bien la IA y la conexión a satélites como los de Starlink con los drones rusos. Es una gran paradoja. Rusia ha dejado que China colonice su economía a cambio de apoyo militar, pero ahora el apoyo va hacia abajo mientras Moscú está cada vez más atrapado en la trampa de China. Sea como sea, llegados hasta aquí, ahora como siempre el turno es para ti. ¿Ha hecho bien Putin en apostarlo todo al apoyo de China? ¿Crees que esto afectará a su economía a largo plazo? ¿Veremos a Putin entregar algún territorio más a China a cambio de ayuda? Puedes dejarnos tu respuesta abajo en los comentarios, y como siempre no olvides que aquí en Visual Economic sacamos vídeos nuevos todas las semanas, gratis, totalmente gratis para ti. Así que suscríbete a este canal y dale a la campanita para no perderte ninguna de nuestras novedades. Si te gusta este vídeo, dale al botón de like y nos vemos aquí muy pronto. Un saludo y hasta la próxima.